Hola, somos el grupo número 8 y a continuación les vamos a hablar sobre uno de los equipos industriales que basan su funcionamiento en la transferencia de calor. En este caso, nuestro tema designado es la destilación. A continuación, vamos a explicar los tipos, lo que conocemos de destilación y cómo podemos hacer y expresar su funcionamiento. En este caso, nos hacemos la pregunta de qué conocemos como destilación. Se puede decir que la destilación es un método de separación de mezclas líquidas que se basa en la ebullición selectiva y la condensación. Básicamente consiste en calentar la mezcla para evaporar el componente con menor punto de ebullición y posteriormente enfriar ese vapor para condensarlo y recuperarlo en estado líquido. Podemos ver también una imagen referente de lo que sería el proceso de destilación. Hemos planteado también objetivos. En este caso presentamos un objetivo principal que básicamente nos dice que la destilación consiste en separar los componentes de una mezcla líquida aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. Esto se logra mediante la evaporación y posterior condensación de sustancias, a su vez también permitiendo obtener líquidos puros, separar compuestos líquidos, que sean volátiles de sólidos o también concentrar elementos específicos. Como objetivos específicos hemos planteado la purificación, la separación de fracciones, concentración y extracción y recuperación de solventes. En este caso, la purificación aísla un líquido puro eliminando impurezas no deseadas o subproductos, como ocurre por ejemplo con la potabilización del agua. En la separación de fracciones básicamente consiste en dividir una mezcla compleja en partes constituyentes, como por ejemplo puede ser el refinado de petróleo, donde básicamente se separan productos como la gasolina, el queroseno y los aceites lubricantes. Tenemos la concentración y la extracción, que básicamente consiste en incrementar la proporción de un componente deseado en una mezcla. Esto se puede decir que es clave en las industrias, sobre todo de las bebidas alcohólicas, para concentrar el etanol y los aromas. Y como último punto tenemos la recuperación de solventes, que consiste en separar y recuperar disolventes en procesos químicos o farmacéuticos para su posterior reutilización. Tenemos también una imagen referencial. Ahora podemos presentar gráficamente cómo se ven los destiladores en funcionamiento. Podemos ver un destilador de agua, que es muy diferente a un destilador de gas. También tenemos un destilador al vacío y posterior a esto una destilación fraccionada. Cada uno de estos procesos esquematizados se puede decir que son distintos a los otros, pero como podemos ver existe una representación gráfica de la misma. A continuación mi compañero. Necesitamos saber qué es un destilador. Bueno, es un aparato diseñado para separar y purificar líquidos, basándose en diferentes puntos de ebullición. Esto funciona calentando una mezcla hasta evaporarla y luego enfriándola al vapor para así condensarlo nuevamente en líquido. Sus usos y sus tipos principales varían según su necesidad. Una de sus importancias es el líquido que se purifica o se separa con componentes basándose en punto de ebullición, eliminando lo que son sales, minerales, bacterias y metales pesados. Su uso es indispensable en laboratorios, que así se obtiene una agua pura en la industria química y alimentaria, para así poder elaborar etanol o aceites esenciales en el hogar para potabilizar el agua. En lo que corresponde laboratorio y ciencia, se incluyen lo que es la tasa de minerales que pueden alterar un experimento o contaminar recipientes, como lo es la pureza analítica, que estas se utilizan para destilar los laboratorios y para eliminar las sales minerales y microorganismos. Tenemos lo que es también la limpieza impecable, que es el agua destilada que se aplica y se enjuaga al final del material de vidrio, para así poder evitar depósitos de minerales o otras impurezas de red. Tenemos lo que es también el tratamiento y la purificación del agua, que esto es más un nivel doméstico o una zona de escasez hídrica, que los destiladores aseguran la calidad del agua, como es el agua segura, que es un destilador de agua que convierte el agua en vapor y la condensa, dejando atrás los contaminantes no deseados. Tenemos los beneficios para la salud, que es el consumo de agua libre de un contaminante que protege el sistema digestivo y asegura un recurso cristalino para beber y cocinar. Como último punto tenemos lo que es el usos industriales y artesanales.
En esto, la destilación es la base para la extracción y concentración de sustancias, como lo es la bebida alcohólica, que mediante la ebullición y la condensación se separa el etanol del agua para producir bebidas destiladas como el whisky o el vodka. Tenemos lo que es también aceite esencial, que es el método preferido para extraer aromas botánicos y aceite de hojas o flores también, sin que el material vegetal entre en contacto directo con el agua líquida. Aquí a continuación tenemos lo que son los tipos de destilación. Como primer tipo tenemos lo que es la destilación simple, que se utiliza cuando los puntos de ebullición y los componentes de la mezcla son diferentes, más de 25 grados centígrados. Es ideal para separar un líquido sólido disuelto y así obtener un agua pura a partir del agua salada. Como segundo punto tenemos lo que es la destilación fraccionada. Esta se emplea cuando los componentes tienen puntos de ebullición y son muy cercanos, que son utilizados en columnas de fracciones que permite múltiples evaporaciones y condensaciones. Como tercer punto tenemos la destilación al vacío, que esta es utilizada en sustancias en puntos de ebullición extremadamente altos o que también se descomponen en alturas de temperatura. Al reducir la presión, el líquido hierve a menor temperatura y así evitas daños al producto. Como último punto tenemos lo que es la destilación azeotrópica, que esta se utiliza para separar la mezcla que se comporta con un solo componente, así añadiendo un agente separado para alterar las condiciones. A continuación, mi compañero. Aplicaciones en las industrias. La destilación sabemos que es un proceso de separación ampliamente utilizado en las industrias, con el fin de obtener sustancias puras o separar componentes de una mezcla líquida hacia sus según puntos de ebullición. Esta técnica es utilizada mucho en la parte de las industrias, en la parte de farmacéuticas, petroleras, como vamos a poder ver, pero también nos va a permitir mejorar la calidad de los productos, recuperar la materia prima y optimizar procesos de producción. Este punto de destilación es uno de las operaciones más importantes dentro de lo que es la ingeniería industrial. Como podemos observar en la industria petrolera y petroquímica, es fundamental para la refrigeración de petróleo crudo. También nos ayuda a producir combustible como la gasolina, el diésel y lo que es el asfalto. En las industrias farmacéuticas nos ayuda mucho para producir agua estéril utilizando soluciones, que en este caso intravenosas, el tema de la diálisis, para así evitar contaminaciones. En la parte de la industria química y laboratorios son muy utilizados porque recuperan solventes y purifican los solventes, lo que son los volátiles, lo que nos ayuda a permitir a reciclar químicos costosos, como vengo diciendo, es como una parte de sí que recupera la materia prima. En la industria de alimentos y bebidas, se utiliza mucho lo que es la estilización en las partes de bebidas alcohólicas y los aceites. Como conclusión, podemos decir que la destilación es un proceso industrial que es muy fundamental, porque nos va a ayudar a separar y purificar componentes de unas mezclas hacia los diferentes puntos de su ebullición. En el uso, por ejemplo, de la industria nos va a ayudar a mejorar la calidad del producto, aumentar la eficiencia de los procesos y nos va a ayudar a contribuir en el aprovechamiento de la materia prima, por lo que sigue siendo una técnica indispensable para la producción moderna. Y como nos dice también, la viabilidad técnica y económica de la planta depende de la correcta selección de sus variantes.